Asistí a la boda de una prima lejana. Mi marido, diplomático, sorprendió a todos al felicitar a la novia en euskera. Que los dos aguantaran un poco más. Que papá estaría con ellos pronto. Más tarde, al no verme, corrió a buscarme desesperado y se topó con una intérprete. Ella pronunció una frase. Mi marido se ha derrumbado. Hoy Madrid lucía un sol dorado y resplandeciente, pero mi corazón estaba tan gélido como si me encontrara en medio de una tormenta invernal. Estaba sentada en silencio en la mesa número 5, la más apartada del lujoso salón de bodas de un hotel de 5 estrellas en el Paseo de la Castellana, donde se celebraba el enlace de Natalia, mi prima lejana, con un conocido magnate inmobiliario. La música melódica, el brillo de las lámparas de araña de cristal y el penetrante aroma de los lirios me provocaban náuseas. En el escenario, Natalia, con un vestido de novia de corte sirena adornado con 1000 piedras preciosas, sonreía tímidamente junto a Héctor, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por el vino. A primera vista todos elogiaban a la pareja, un hombre de éxito y una mujer hermosa, una boda de ensueño. El maestro de ceremonias tomó el micrófono, su voz resonando con entusiasmo, y a continuación, invitamos a un invitado muy especial en representación de la familia de la novia para que ofrezca unas palabras de felicitación. Con todos ustedes, el señor Adrián, un joven y talentoso diplomático, y además, cuñado de la novia. Adrián, mi marido, se levantó de la mesa VIP. Hoy vestía un traje azul marino hecho a medida, con el pelo engominado y brillante, irradiando una elegancia y un aire intelectual que hacía que muchas jóvenes en la sala se giraran para mirarlo. Antes de subir, se volvió para buscarme, pero su mirada no se detuvo en mí, sino que me barrió como si fuera un viejo objeto decorativo. Subió al escenario con su habitual confianza, tomó el micrófono y esbozó esa sonrisa seductora y letal. No habló en español, ni tampoco usó el inglés común. Carraspeó y de su boca brotaron sonidos extraños, con una cadencia grave y altiva. Todo el salón quedó perplejo y comenzaron a surgir murmullos. Adrián sonrió y explicó en español. Queridos invitados, hoy es el día más feliz para mi querida Natalia, y quiero usar el euskera, la lengua ancestral de los tulipanes silvestres, símbolo del amor eterno y la pureza, para enviar mis mejores deseos a los novios. Un estruendoso aplauso resonó, y todas las miradas de admiración se centraron en él. Lo aclamaban por su erudición, por el porte distinguido del yerno predilecto. Mis padres, sentados a mi lado, también aplaudían. Mi madre se inclinó hacia mí y susurró. Adrián es un genio, ¿verdad, hija? Habla esas lenguas extranjeras como si cantara un pájaro. Es un orgullo para toda la familia. Yo solo esbocé una sonrisa amarga, apretando el móvil en mi mano con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Ciertamente, era el canto de un pájaro, pero el de un pájaro que anuncia una tormenta. Nadie en aquel salón entendía lo que estaba diciendo, excepto yo. Adrián comenzó su discurso, sus ojos fijos en Natalia, con una mirada tan intensa y apasionada que, si uno no supiera la verdad, pensaría que él era el novio. Su voz grave y cálida resonó. Maitea, mi amor, qué hermosa estás con ese vestido de novia, pero qué lástima que el novio no sea yo. Mi corazón sangra al verte junto a ese nuevo rico. Yo, sentada abajo, sentía como si alguien me estrujara el corazón, pero mi rostro mantenía una calma aterradora. Durante los últimos 3 años, había estudiado en secreto esta lengua a través de cursos en línea a altas horas de la noche, solo para entender esas llamadas de trabajo que él siempre calificaba de secreto de Estado. Resultó que ese secreto era así de crudo y despreciable. En el escenario, Adrián continuaba con su descarado monólogo, convencido de que la barrera del idioma era su escudo más seguro. Prosiguió. No te preocupes, mi amor, esto es solo temporal. Te prometo que pronto me desharé de ese obstáculo insípido y estúpido que tengo en casa. Que los dos aguantéis un poco más, que papá estará con vosotros pronto. Nuestro hijo no puede crecer sin un apellido legítimo, no dejaré que lleve el de otro. Natalia, de pie a su lado, tenía los ojos llenos de lágrimas y se llevó discretamente una mano al vientre. Todos pensaron que la novia estaba emocionada por las palabras de su cuñado, pero yo vi claramente la satisfacción y la soberbia en su mirada. Una obra de teatro perfecta. Mi marido confesaba su infidelidad y reconocía a su hijo bastardo en la boda de su amante, delante de cientos de invitados y de mí, su legítima esposa. Respiré hondo, conteniendo la ira que hervía en mi pecho. No llores, Valeria. Llorar ahora solo te convertiría en el hazmerreír de todos y satisfaría a esos desgraciados. Con calma, activé la grabación de vídeo en 4K de mi móvil, haciendo zoom en el rostro hipócrita de Adrián y en las lágrimas de cocodrilo de Natalia. Cada palabra, cada gesto, cada expresión facial fue capturada con una nitidez impecable. Esto no era un recuerdo,
Era la sentencia de muerte para este matrimonio. Miré la pantalla del teléfono y sentí cómo la repugnancia se extendía por mis venas. El hombre al que una vez amé, por el que sacrifiqué mi juventud para cuidar de su familia, ahora se revelaba como un canalla disfrazado de intelectual. El discurso terminó. Adrián hizo una reverencia elegante, y los aplausos volvieron a sonar como un trueno. Bajó del escenario con la expresión satisfecha de quien acaba de cometer un robo a plena luz del día. Apagué la grabación, guardé el vídeo en una carpeta oculta sincronizada con la nube, me levanté, me ajusté el vestido y le dije a mi madre en voz baja: «Estoy un poco cansada, me voy al coche y me adelanto». Mi madre, preocupada, me hizo algunas preguntas, pero yo solo negué con la cabeza, le sonreí para tranquilizarla y me di la vuelta. No podía quedarme ni un segundo más. Temía no poder contenerme y saltar al escenario para arrancarle esa máscara de falsedad. Al salir del salón de banquetes, el bullicio festivo quedó atrás. Levanté la cabeza hacia el cielo azul y una lágrima caliente rodó por mi mejilla. Se acabó, Adrián. Creías que tú controlabas el juego, pero no sabías que la marioneta en tus manos cortó sus propios hilos hace mucho tiempo. Los aplausos dentro del salón aún resonaban. Cuando Adrián bajó los escalones alfombrados, se sintió como un rey que acaba de conceder su gracia a la plebe ignorante. La sensación de declararle su amor a su amante, de prometerle un futuro a su hijo nonato frente a su marido y su propia esposa, sin que nadie se diera cuenta, estimulaba sus nervios de una manera frenética. Recorrió el salón con la mirada, buscando la figura de Valeria. Necesitaba ver su expresión de admiración mezclada con desconcierto, la cara de una esposa abnegada y sumisa que solo sabe de cocina y obediencia. Quería saborear plenamente la victoria de su intelecto, la arrogancia del que tiene la sartén por el mango, pero la silla de Valeria estaba vacía. La sonrisa de Adrián se congeló en sus labios. Frunció el ceño y se acercó a la mesa de la familia. Su suegra, al verlo, le sonrió y dijo: «Valeria dijo que se sentía mal, y se fue a casa primero. Hijo. Por cierto, ¿qué idioma era ese tan bonito que hablaste? Todo el mundo te ha elogiado». Adrián asintió distraídamente, sintiendo una vaga inquietud. Valeria nunca se iba a mitad de un evento. En las ocasiones importantes a las que él asistía, ella siempre era su sombra silenciosa, esperando pacientemente a que terminara de beber para llevarlo a casa, prepararle algo para la resaca y limpiarle la cara. Su ausencia inusual lo dejó desconcertado, como un actor principal que, en plena actuación, ve cómo el público se marcha. Sacó rápidamente su teléfono para llamar a Valeria. El número al que llama no está disponible en este momento. La voz monótona de la operadora le revolvió las entrañas. No amaba a Valeria, pero la necesitaba. Ella era su coartada perfecta, su sirvienta de lujo sin sueldo, la que cuidaba de sus padres con esmero para que él pudiera tener sus aventuras. Adrián miró frenéticamente por el salón, tratando de ver si Valeria estaba en el baño o hablando con alguien. Con las prisas tropezó con una mujer que vestía un elegante traje negro, con una copa de vino tinto en la mano, que hablaba fluidamente en inglés con unos invitados extranjeros. Disculpe, dijo Adrián apresuradamente, intentando pasar. ¿Es usted el señor Adrián?, preguntó la mujer. Su voz, afilada y fría, hizo que Adrián se detuviera. Se dio la vuelta y la miró, entrecerrando los ojos. Le resultaba familiar, pero no recordaba dónde la había visto. Sí, soy yo. Disculpe, ¿usted es...? La mujer sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Tomó un sorbo de vino y dijo con calma: «Soy Inés, no creo que me recuerde. Fui compañera de universidad de Valeria, y también soy invitada del novio, Héctor. Hoy trabajo como intérprete». Al oír la palabra intérprete, el corazón de Adrián dio un vuelco. Forzó una sonrisa. «Ah, hola Inés. ¿Ha visto a mi mujer? Estaba sentada aquí hace un momento». Inés lo miró directamente a los ojos, con una mirada que parecía un bisturí diseccionando el alma de su interlocutor. Bajó la voz, pero cada palabra fue tan clara que Adrián sintió como si un martillo golpeara sus tímpanos. «Valeria, ya se ha ido. Pasó por aquí hace un momento y al verme, me pidió que le diera un recado». «¿Qué recado?», preguntó Adrián con urgencia, mientras un sudor frío perlaba su frente. A pesar de que el aire acondicionado del salón estaba muy bajo, Inés se acercó un poco más, lo suficiente para que su caro perfume eclipsara el olor a alcohol de Adrián. Dijo lenta y claramente: «Valeria me dijo que le diera las gracias al padre de su hijo por las felicitaciones. Su euskera ha mejorado mucho últimamente. Tiene un acento muy parecido al de un nativo. Sin embargo, su pronunciación de las palabras divorcio e hijo bastardo todavía es un poco defectuosa, no es del todo correcta». Ella no se perdió ni una sola palabra. El nivel cuno de Valeria es más que suficiente para calificar su discurso. Aquellas palabras fueron como un rayo que cayó directamente sobre la cabeza de Adrián.
atravesando su coraza de confianza y quemando por completo su arrogancia. La sangre se le heló en las venas. Su rostro perdió todo el color, pasando del rojo intenso a un blanco ceniciento. ¿Qué ha dicho? ¿Valeria sabe euskera?, balbuceó Adrián, con la lengua trabada. Inés se encogió de hombros con una expresión de compasión. No subestime a una mujer, especialmente a la esposa con la que ha compartido cama y vida. ¿De verdad creía que se ha pasado los últimos 3 años con auriculares puestos para escuchar música de meditación? Le deseo suerte, señor diplomático. Dicho esto, Inés se dio la vuelta y se fue, dejando a Adrián solo y desamparado en medio del bullicioso salón. Sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Valeria lo sabía todo. Lo había oído todo. Había entendido sus palabras a Natalia. Comprendía perfectamente su plan. Las piernas de Adrián flaquearon, sin fuerzas. Se tambaleó, buscando un punto de apoyo, pero fue en vano. Crash. El sonido de una copa de cristal rompiéndose resonó estridentemente. Adrián se derrumbó en el suelo, justo al lado de la torre de copas de cava que acababa de derribar. El líquido espumoso salpicó su caro traje, y los fragmentos de cristal esparcidos a su alrededor eran un reflejo de su propia vida en ese momento. La gente a su alrededor se sobresaltó y se giró para mirar. Los murmullos volvieron a surgir, pero esta vez eran de curiosidad y lástima. Adrián ya no oía nada, sus oídos zumbaban. Justo en ese momento, el teléfono en su bolsillo vibró con fuerza. Lo sacó temblando, con la vana esperanza de que fuera Valeria llamando para escuchar su explicación. Pero no. La pantalla mostraba un mensaje de su banco. Su cuenta ha sido bloqueada a petición del cotitular. Saldo disponible. 0 euros. Adrián miró fijamente la pantalla. El cero rotundo parecía burlarse de él. Dejó caer el teléfono al suelo y la pantalla se hizo añicos. En ese instante, Adrián comprendió que su pesadilla no era un sueño, sino que acababa de empezar. Adrián abandonó la boda a medio celebrar y corrió hacia el aparcamiento como un loco. Pisó el acelerador y el coche salió disparado en la noche madrileña, dejando atrás las luces brillantes del centro de la ciudad. En su cabeza solo resonaban las palabras de aquella mujer desconocida, cada sílaba como una aguja clavándose en su cerebro. Se autoconvencía de que era un malentendido, o que quizás Valeria solo sabía chapurrear algunas frases de cortesía. ¿Cómo iba a entender los términos especializados o las palabras de amor que le había dedicado a Natalia? Al llegar a casa, el chalet estaba sumido en una oscuridad silenciosa, muy diferente al ambiente cálido que Valeria siempre creaba. No había ninguna luz tenue procedente de la cocina, ni el sutil aroma a aceite esencial de lavanda, solo un silencio sepulcral. Adrián empujó la puerta y entró. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si estuviera entrando en una cueva en lugar de la casa en la que había vivido tantos años. En el salón, la luz azulada de un enorme televisor de pantalla plana proyectaba sombras danzantes en las paredes. Valeria estaba sentada allí, en un sofá individual de terciopelo, sosteniendo una copa de vino tinto que hacía girar suavemente. Todavía llevaba el vestido de la fiesta. Su maquillaje era impecable, pero su expresión era fría y distante, como la de un juez a punto de dictar sentencia. Sobre la mesa de centro, frente a ella, había una gruesa pila de documentos. Al ver a Valeria, Adrián se detuvo un segundo, y luego una mezcla de ira y miedo lo impulsó a usar los gritos para intimidarla, una táctica vieja que los hombres suelen usar cuando se quedan sin argumentos. Le espetó con voz dura. ¿Dónde te habías metido sin decir nada? ¿Qué tonterías te ha contado alguien para que vengas a montar este numerito? ¿No sabes que hoy es el día más importante para tu prima Natalia? Valeria no respondió. Ni siquiera levantó la vista para mirarlo. Con calma, se llevó la copa a los labios, tomó un sorbo y luego, con el mando a distancia, pulsó el botón de play. En la pantalla del televisor de 85 pulgadas, el rostro de Adrián apareció en un primer plano tan nítido que se podían ver las gotas de sudor en su frente. Su discurso, conectado al costoso sistema de sonido que acababa de comprar, resonó con cada sílaba en euskera. Adrián se quedó petrificado, con los pies clavados en el suelo. Era el momento en que estaba en el escenario. Valeria comenzó a hablar, su voz monótona y sin emoción sonaba en paralelo a la de Adrián en el vídeo, como una intérprete profesional haciendo una traducción simultánea. Maitea, mi amor, tradujo Valeria la primera frase, lanzándole una mirada afilada. Adrián en el vídeo continuó hablando, y Valeria siguió traduciendo, cada palabra como una cuchillada en el aire denso. «Qué hermosa estás con ese vestido de novia, pero qué lástima que el novio no sea yo, mi corazón sangra». El rostro de Adrián cambió de color y balbuceó. Lo miró directamente a los ojos. Su voz se volvió más dura, imitando el tono sarcástico que él mismo había usado. «Mira a esa esposa estúpida e insípida tuya. Solo es una tapadera. No te preocupes.
Pronto me desharé de este obstáculo. Que los dos aguantéis un poco más, que papá estará con vosotros pronto. Adrián se sintió como si lo hubieran desnudado en público. No podía creer que Valeria lo entendiera todo, sin omitir una sola coma. Se abalanzó para arrebatarle el mando, pero Valeria fue más rápida y le arrojó la pila de documentos de la mesa a la cara. ¡Zas! Los papeles volaron, golpearon el pecho de Adrián y cayeron esparcidos por el suelo. No era solo la demanda de divorcio, sino también extractos bancarios llenos de cifras resaltadas en rojo. «Míralo bien», dijo Valeria. Su voz era gélida, pero cargada de un desprecio absoluto. «¿Para qué crees que he estudiado euskera durante 3 años? ¿Para oírte cantarle nanas al hijo de otra mujer? ¿Has interpretado el papel de marido ejemplar digno de un Oscar? Pero qué pena que el telón haya caído tan pronto». Adrián, de pie en medio del desorden de papeles, respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba como si fuera a estallar. La verdad había sido expuesta, pero el instinto de supervivencia de alguien que vive de su labia le impedía rendirse. Intentó forzar una sonrisa torcida, tratando de salvar los últimos restos de su dignidad con su habitual descaro. «Valeria. Cariño. Lo has entendido mal», dijo Adrián bajando la voz e intentando parecer ofendido. Eso era solo un poema de amor romántico en euskera. Tomé prestados los versos para animar la boda, para darle un toque más poético a las felicitaciones. Como no eres experta en el idioma, puedes haberlo traducido mal. La literatura occidental está llena de metáforas. No se puede interpretar de forma tan literal y vulgar. Valeria lo miró con la misma compasión con la que se mira a un animal herido que se debate en una trampa. Negó con la cabeza, dejó la copa sobre la mesa, y el sonido del cristal contra la piedra fue seco y cortante. ¿Un poema de amor? Valeria sonrió con amargura. Entonces, ¿desde cuándo en la poesía vasca se describe a la esposa como un obstáculo y el hijo en el vientre de otra necesita que su cuñado le dé un apellido? Adrián, no subestimes la inteligencia de los demás. ¿Crees que soy una tonta que solo sabe estar en la cocina y que me creo cualquier cosa que digas? Adrián se quedó sin palabras. Sabía que sus argumentos eran ridículamente débiles, pero no podía admitirlo. Miró la demanda de divorcio a sus pies. Las palabras solicitud de divorcio de mutuo acuerdo le golpearon los ojos como una sentencia. La ira estalló. Se agachó. Recogió el papel. Lo arrugó en su mano y lo rasgó en 2. Y luego en 4. «Divorcio. Ni lo sueñes», gritó Adrián, arrojando los trozos de papel hacia Valeria. «¿Quién te crees que eres para dejarme? Solo eres una mujer que vive de mí. ¿Qué harías sin mí? ¿Intentas asustarme? Mira, ya lo he roto. A ver qué haces ahora». Los pedazos de papel blanco volaron como copos de nieve en la oscura habitación, cayendo sobre el cabello negro de Valeria. Ella no se inmutó, ni mostró el más mínimo temor ante su ira. Se sacudió los trozos de papel del hombro con un gesto elegante y sorprendentemente tranquilo. «Rómpelo si quieres», dijo Valeria. Su voz era suave, pero su impacto fue mayor que los gruñidos de Adrián. Ese era solo un borrador. El original, con todas las firmas y pruebas adjuntas, se lo envié a mi abogado esta misma tarde. Ah, y una cosa más. El vídeo en Full HD sin censura de tu actuación con tu querida primita de esta noche, también le he enviado una copia a mi abogado como prueba de adulterio y violación del deber de fidelidad conyugal. Al oír esto, el rostro de Adrián se quedó sin una gota de sangre. Retrocedió un paso, tropezó con el borde de la mesa y casi se cae. Pensaba que Valeria acababa de descubrirlo esa noche. Si hubiera sido un impulso momentáneo, podría haberla engatusado o amenazado, pero no. Ella lo había preparado todo, con una meticulosidad y discreción aterradoras. ¿Te atreves?», siseó Adrián entre dientes, con los ojos inyectados en sangre. «¿Por qué no iba a atreverme?». Valeria se levantó y se enfrentó a él. Aunque era una cabeza más baja, su aura dominante hizo que Adrián se sintiera pequeño y miserable. «Cuando pisoteaste mi dignidad, cuando te llevaste nuestro dinero para mantener a tu amante, ¿pensaste en las consecuencias? Adrián, que yo sea paciente no significa que sea débil. Que yo guarde silencio no significa que no sepa nada. Hoy te lo devuelvo todo. Tanto tu traición como tu desprecio». Adrián miró a la mujer que siempre había considerado dócil y sumisa, ahora tan afilada y espinosa como una rosa con veneno. Se dio cuenta de que la había perdido para siempre. Y lo que era peor, se enfrentaba al riesgo de perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Al ver que Adrián seguía allí, mirándola con furia, respirando odio pero sin atreverse a moverse, Valeria decidió lanzar el siguiente golpe. Sabía que para gente como él los sentimientos o la moral eran cosas triviales. Lo único que realmente le dolería sería el dinero y el prestigio.
Valeria se sentó lentamente y abrió el portátil que estaba en modo de suspensión sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó, mostrando hojas de cálculo de Excel repletas de números, con filas de datos marcadas en verde y rojo. Giró la pantalla hacia Adrián. La luz del portátil iluminó su rostro pálido, revelando las arrugas de miedo en las comisuras de sus ojos. «Míralo bien», dijo Valeria, mientras sus dedos delgados se deslizaban por el teclado. «Estos son los extractos de tu cuenta bancaria de los últimos 2 años. Y aquí tienes una comparativa entre tu calendario de viajes de trabajo y los viajes de placer de Natalia al extranjero». Adrián echó un vistazo y su corazón pareció salírsele del pecho. Los números no mentían. El 15 de marzo, transferencia de 3.000 euros. Concepto. Gastos de representación. Ese mismo día, Natalia publicaba una foto en un resort de 5 estrellas en Marbella. El 20 de junio, transferencia de 6.000 euros. Concepto. Regalo para un socio. Coincidía con el día en que Natalia presumía en redes sociales de un bolso de marca nuevo. ¿Creías que usando conceptos como gastos de representación o dietas diplomáticas podrías engañarme? Valeria sonrió con amargura. Su voz era tan fría como un bisturí. ¿Has olvidado que antes de convertirme en tu apoyo incondicional, yo era auditora senior en una multinacional? Estos trucos infantiles de blanqueo de dinero los veo a la legua. A Adrián le corría un sudor frío. Había sido demasiado confiado. Durante años, al ver a Valeria dedicada a la casa y a cuidar de sus suegros, había olvidado lo inteligente y astuta que fue en su día. Pensaba que la rana en el pozo era ella, pero resultó que el que miraba el cielo desde el fondo del pozo era él. ¿Me has estado espiando?», balbuceó Adrián, con voz temblorosa. «No he necesitado espiarte», respondió Valeria con una mirada firme. «Solo he ejercido mi derecho a supervisar el patrimonio conyugal. ¿Y sabes qué encontré? No solo el dinero para mantener a tu amante, también descubrí que has transferido grandes sumas a una empresa fantasma de la familia de Natalia a través de contratos de consultoría falsos. Adrián, la malversación de fondos públicos y la evasión de impuestos no son delitos menores. Si todas estas pruebas llegan a la agencia tributaria, ¿crees que podrás conservar tu puesto de diplomático?». Las palabras de Valeria fueron como un jarro de agua hirviendo sobre el rostro de Adrián. Retrocedió, tropezando y casi cayendo sentado en una silla. Entendió la gravedad del asunto. La infidelidad podría costarle la reputación, pero la malversación y el blanqueo de capitales le costarían su carrera, e incluso la cárcel. «Valeria, no hagas ninguna locura». Adrián entró en pánico de verdad. Su tono pasó de agresivo a suplicante. «Si hay algún problema, lo arreglamos entre nosotros». «Me equivoqué. Fue un desliz. Solo una vez. No arruines mi carrera. Todo lo que hago es por esta familia. Por nuestro hogar». «¿Por nuestro hogar?». Valeria se echó a reír con amargura. Las lágrimas asomaban a sus ojos, pero las contuvo. «Te llevas el dinero que hemos ganado con sudor y lágrimas para mantener a otra. Me engañas, me humillas delante de todo el mundo, ¿y te atreves a decir que es por nuestro hogar?». «Adrián, tu descaro no tiene límites». Valeria cerró el portátil. El chasquido resonó con la contundencia de un martillo de juez. Miró a Adrián, sin rastro de afecto, solo una determinación férrea. «Te doy 2 opciones. 1. Firmas el divorcio. Te vas con las manos vacías y me dejas todo el patrimonio como compensación por mi juventud y el daño moral. 2. Nos vemos en los tribunales, y te aseguro que entonces no solo perderás dinero, sino también tu libertad». Adrián se quedó paralizado, con la espalda empapada en sudor. Acuñonado, Adrián se sintió como una fiera atrapada en una trampa, dolorido y buscando desesperadamente una salida. Miró a Valeria, la mujer que tenía su destino en sus manos, y un odio amargo brotó en su interior. No podía firmar. Firmar significaría admitir su derrota, convertirse en un don nadie, ser el hazmerreír de Natalia y de toda la sociedad. Pero tampoco se atrevía a enfrentarse a Valeria directamente ahora que las pruebas en su contra eran tan contundentes. Adrián miró a su alrededor, y una última esperanza brilló en su mente. Pedir ayuda a su familia. Claro, sus padres. Sus padres siempre lo habían adorado. Siempre habían valorado la reputación familiar por encima de todo. Su padre era un hombre autoritario, tradicional, que seguramente no aceptaría que su nuera pidiera el divorcio y demandara a su hijo. Su madre era una mujer bondadosa y delicada de salud. Valeria siempre le había tenido mucho cariño. Seguro que se ablandaría si ella intervenía. Dicho y hecho, Adrián retrocedió hacia la puerta. Sacó el teléfono con manos temblorosas y marcó el número fijo de casa de sus padres. Sabía que a esas horas ya estarían durmiendo, pero no le quedaba otra opción. Tenía que jugar la carta emocional,
convertirse en la víctima para ganarse el apoyo de su familia. Diga, papá, dijo Adrián al teléfono, forzando un tono de pánico y congoja. Papá, mamá, ayudadme. Lo estoy pasando muy mal, papá. Valeria, sentada en el sofá, observaba la torpe actuación de su marido con una sonrisa de desprecio en los labios. No lo detuvo, dejó que terminara su papel de payaso. Quería ver a qué se aferraría cuando la máscara cayera. ¿Qué pasa, hijo? Es muy tarde. La voz adormilada de su padre sonó por el teléfono. Adrián puso el altavoz para presionar a Valeria. Papá, Valeria. Valeria se ha vuelto loca, gritó Adrián, mirando de reojo a su esposa. Ha vuelto de la boda. Se ha puesto a romper cosas y a pedirme el divorcio. Se ha inventado que tengo una amante. Ha falsificado documentos para chantajearme. Me está amenazando ahora mismo. Dice que va a conseguir que me despidan, que va a destrozar a nuestra familia. Papá, mamá, decidle algo, por favor. No puedo seguir viviendo con ella. Adrián soltó un torrente de mentiras descaradas, culpando de todo a su esposa. Confiaba en que sus padres, lejos y sin saber la verdad, se compadecerían de su hijo lloroso y lo defenderían. Esperaba oír los gritos de su padre dirigidos a Valeria, la intervención autoritaria de su progenitor. Pero en lugar de eso, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No hubo gritos, ni una preocupación excesiva, solo un profundo suspiro, el arrastrar de unas zapatillas, y luego, la voz de su padre, pero no a través del altavoz del teléfono, sino grave y sorprendentemente cercana. No hace falta que grites así. Abre la puerta, estamos aquí fuera. Adrián se sobresaltó, casi se le cae el teléfono. Miró desconcertado hacia la puerta principal y luego a la pantalla del teléfono, que seguía en llamada. Papá, ¿qué dices? ¿Que estáis en la puerta? Abre. La voz de su padre resonó con una autoridad implacable desde el jardín hasta el interior de la casa. Adrián corrió a abrir la puerta, confundido. ¿Por qué habían venido a estas horas? ¿Los habría llamado Valeria? ¿Pero si ella había estado sentada ahí todo el rato? ¿O quizás? La pesada puerta de madera se abrió, y una ráfaga de viento nocturno entró helada. Frente a Adrián estaban sus padres, con rostros sombríos. Su madre, Carmen, tenía los ojos rojos e hinchados, y sujetaba una tableta con manos temblorosas. Su padre se apoyaba en un bastón, ligeramente encorvado por el frío, pero la mirada que dirigió a su hijo ardía de ira. Papá, mamá, ¿por qué habéis venido? Balbuceó Adrián, intentando acercarse a su madre para ganársela. Entrad, hace frío. Iba a contaros lo de Valeria. Mi suegra, Carmen, la mujer que había dedicado su vida a su marido y a su hijo, temblaba de pies a cabeza. Vestía su ropa sencilla de pueblo, y la bufanda de lana que le tejí el invierno pasado todavía estaba húmeda por la llovizna. Miró a Adrián con una expresión de dolor, como si le hubieran echado sal en una herida abierta. Sujetaba la tableta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Adrián se quedó paralizado. La sonrisa suplicante se borró de su rostro, reemplazada por una confusión total. Balbuceó, intentando acercarse a su madre por puro instinto. «Mamá, ¿por qué lloras? ¿Te ha llamado Valeria para quejarse y hablar mal de mí? No la creas. Está inventándose todo para hacerme daño. ¡Cállate la boca!», gritó mi suegro, un grito tan fuerte que Adrián se sobresaltó y retrocedió. Golpeó el suelo con su bastón, y el sonido seco resonó como el martillo de un juez. «¿Hasta cuándo piensas seguir engañándonos a tu madre y a mí, desgraciado? Mira bien qué es esto». Carmen, sollozando, levantó la tableta frente a Adrián. En la pantalla se repetía una y otra vez el vídeo de Adrián en el escenario, pronunciando sus felicitaciones en euskera, pero con subtítulos en español perfectamente claros. Cada palabra descarada sobre su desprecio por su esposa, sus promesas a su amante y su plan para deshacerse del obstáculo, aparecían nítidamente, sin dejar lugar a dudas. Adrián miró la pantalla. Su rostro se quedó sin sangre. No podía creer que, justo después de la fiesta, mientras él me buscaba por el salón, yo ya les hubiera enviado todas las pruebas a sus padres. No necesité discutir, ni gritar. Dejé que la cruda verdad hablara por sí misma. Carmen se acercó. Su mano delgada y temblorosa tocó el hombro de Adrián y de repente lo empujó con fuerza. Dijo con voz ahogada: «Hijo mío, ¿cómo has podido caer tan bajo? ¿No ves lo buena que ha sido Valeria con nosotros? ¿Tienes ojos y no ves? Cuando estabas enfermo, se pasó noches en vela cuidándote. Cuando tu padre estuvo en el hospital, ella se desvivió por todo. Hasta esta bufanda que llevo me la tejió ella, punto por punto». Adrián agachó la cabeza, sin atreverse a mirar a su madre a los ojos. Aún intentaba salvar un último resquicio de dignidad. Musitó una excusa. «Mamá, es normal que los hombres tengamos vida social. Solo fue un desliz. Fue culpa de Valeria.
Es demasiado fría, no me entiende, y por eso yo... ¡Cállate!, gritó Carmen, con el rostro bañado en lágrimas. No le eches la culpa a tu mujer. ¿Es ella fría o eres tú un desagradecido? Te gastas el dinero en mantener a otra, insultas a tu esposa llamándola estúpida en público, y encima pretendes traer a un hijo bastardo a esta casa. Te di a luz, te crié para que te convirtieras en un hombre, ¿y te dedicas a hacer estas cosas tan inmorales? Yo permanecía sentada en silencio en el sofá, observando la escena con el corazón encogido. No sentía satisfacción al ver cómo regañaban a Adrián. Solo sentía pena por mis suegros. Eran gente de campo, sencilla y honrada, que valoraban el honor por encima de todo. Y ahora, su mayor orgullo era quien les clavaba un puñal en el corazón. Mi suegro se acercó a mí, me miró con ojos llenos de arrepentimiento y compasión. Dijo con voz grave pero firme: Valeria, hija, te pido perdón, no hemos sabido educar a nuestro hijo y te ha hecho sufrir. Haz lo que creas que es correcto, nosotros te apoyamos. Desde hoy, esta casa ya no tiene un hijo tan desagradecido e inmoral como él. Adrián se arrodilló en el suelo, con los brazos caídos, pero en su mirada no había un verdadero arrepentimiento. Solo sentía miedo por haber perdido su respaldo económico y su honor. No sentía remordimiento por su esposa ni por sus padres, que sufrían terriblemente. Adrián levantó la cabeza, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. Empezó a ponerse a la defensiva. Me señaló con el dedo y gritó: ¿La defendéis a ella? ¿Os creéis ese vídeo manipulado? Yo soy vuestro hijo. Fue Natalia la que me sedujo. Me dijo que me amaba, que necesitaba que la protegiera. Cualquier hombre tiene momentos de debilidad. Yo también soy una víctima. Al oír esas excusas descaradas, mi suegro no pudo contenerse más. Se acercó temblando. Su mano anciana agarraba con fuerza el bastón. Las venas se le marcaban en la piel. Toda su vida había sido un hombre íntegro, que preservaba las tradiciones familiares. Nunca imaginó que tendría un hijo tan cobarde, que no se atrevía a asumir sus actos. Tú, desgraciado, gritó mi suegro, su voz rota por la ira. ¿Todavía te atreves a hablar? ¿Le echas la culpa a una mujer? ¿Niegas tu responsabilidad? ¿No tienes vergüenza? ¡Zas! El bastón en su mano se levantó y golpeó con fuerza la espalda de Adrián. El sonido seco del golpe contra la carne me hizo estremecer. Adrián gritó de dolor y se encogió. Pero mi suegro no se detuvo. Le dio un segundo golpe. Y un tercero, cada uno descargando la decepción y el dolor de un padre impotente. Te pego por manchar el nombre de nuestros antepasados. Te pego por traicionar a tu mujer. Eres un señorito en la sociedad, ¿y en casa te comportas como una bestia? Mi suegro golpeaba y jadeaba. Las lágrimas corrían por su rostro curtido. Carmen, a su lado, se tapaba la boca para no gritar, pero no lo detuvo. Sabía que ese doloroso castigo era necesario, aunque a ella le doliera el alma. El dolor hizo que la agresividad de Adrián aflorara. Se levantó de un salto, le arrebató el bastón a su padre y lo arrojó al suelo. «Basta ya. Usted está viejo. ¿Qué sabrá? Hice lo que hice porque quería darle un heredero a esta familia. Valeria es estéril desde hace años, ¿no os preocupaba? Salí a buscar un nieto. Deberían agradecérmelo». La frase de Adrián fue la gota que colmó el vaso, rompiendo el último hilo de afecto familiar. Mi suegro se tambaleó, llevándose una mano al pecho. Su rostro se puso morado por un amago de infarto. Corrí a socorrerlo, lo ayudé a sentarse y le masajé el pecho para calmarlo. «Tú, lárgate», señaló mi suegro hacia la puerta. Su voz era débil pero llena de determinación. «No necesito un nieto bastardo como ese. Valeria es mi nuera. Es mi hija. Tú no mereces ser su marido, y mucho menos mereces ser mi hijo». Adrián se quedó allí, jadeando, con la ropa y el pelo revueltos. Miró a sus padres a mi lado, vio mi mirada de desprecio, y de repente soltó una carcajada demencial. «Muy bien, perfecto. ¿Os ponéis todos de su lado? ¿Del lado de una extraña? Estáis viejos y seniles. Os creéis a esta mujer para que os manipule. A ver cómo sobrevive esta familia sin mí. Sin mi dinero, ¿de qué vais a comer? ¿De qué vais a pagar las medicinas?» Lo miré y respondí con calma. «Te equivocas, Adrián. Durante los últimos 3 años, las medicinas, los gastos de la casa de tus padres e incluso su seguro de vida, los he pagado yo con mi sueldo y con los ahorros que ellos me daban. Tú te gastabas el dinero en mantener a otra. ¿Has traído un solo euro a casa para presumir ahora?» Adrián se quedó sin palabras. Me miró con los ojos desorbitados. La cruda verdad lo dejó sin escapatoria. Se dio cuenta de que no solo era un traidor, sino también un parásito inútil que se escondía tras una falsa reputación. Esta bofetada de realidad le dolió más que los golpes de su padre.
Al quedar expuesto como un parásito irresponsable, la vergüenza de Adrián se convirtió en ira. Me miró, con los ojos inyectados en sangre, llenos de un odio venenoso. Sabía que los lazos familiares se habían roto y la moral se había perdido. Ahora solo le quedaba la amenaza de un hombre acorralado. Soltó una risa seca, se acercó a mí, ignorando la presencia de sus padres. Apretó los dientes y me amenazó en voz baja. Valeria, eres muy lista. ¿Crees que por tenerlas de ganar ya has vencido? Te lo advierto. Como te atrevas a hacer un escándalo con esto, no dejaré en paz a tu familia. Tienes una madre con problemas de corazón y un hermano que es funcionario, ¿verdad? Tengo muchos contactos. Con una sola llamada, tu hermano pierde el trabajo y tu madre no volverá a tener tranquilidad. Carmen, al oír esto, se asustó. Intentó intervenir, pero mi suegro la detuvo. Me miró con confianza, como diciéndome, haz lo que tengas que hacer. Yo no retrocedí, al contrario, levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. En silencio saqué de mi bolsillo una grabadora profesional. La pequeña luz roja seguía parpadeando. Adrián, le dije, con voz tranquila y clara. Acabo de grabar tu amenaza. Amenazar la vida y la integridad de una persona y además usar tu cargo para tomar represalias contra un funcionario público. ¿Cuántos años crees que te caerían por esto, sumado a la malversación y el adulterio? Adrián se quedó paralizado, con los ojos fijos en la grabadora. Intentó abalanzarse para quitármela, pero yo la guardé rápidamente en mi bolsillo y me situé detrás de la silla de mi suegro. Además, continué, con voz firme, según la ley contra la violencia de género, tu amenaza es suficiente para que yo solicite una orden de alejamiento de emergencia. Si a mi familia le pasa algo, por pequeño que sea, tú serás el primer sospechoso. ¿Quieres probar? Adrián se quedó clavado en el sitio. Su rostro cambiaba de color, de rojo a verde, y luego a blanco. Se dio cuenta de que Valeria ya no era la corderita a la que podía intimidar. Se había convertido en una fortaleza inexpugnable. Tú me has tendido una trampa. Siseó Adrián. Su voz temblaba de rabia y miedo. Has sido tú quien ha caído en ella. Respondí con frialdad. Mi suegro, ya recuperado, se levantó y señaló la puerta principal, que estaba abierta de par en par, dejando entrar ráfagas de viento helado. Lárgate, lárgate ahora mismo de mi casa, gritó con la fuerza de un trueno. No tengo un hijo tan despreciable como tú. A partir de ahora, no vuelvas a poner un pie en esta casa, te desheredaré por escrito. Prefiero no tener hijos a criar a un traidor. Adrián miró a su padre, intentando suplicar una vez más, pero la mirada decidida de mi suegro lo detuvo. Miró a su madre, pero Carmen se dio la vuelta, con los hombros sacudidos por los sollozos. Le dolía el corazón, pero sabía que no podía seguir encubriendo el mal. Adrián apretó los dientes, miró la casa de la que una vez se sintió orgulloso propietario, ahora lo echaban como a un perro. Cogió su chaqueta del sofá y gritó al salir. Muy bien me echáis, pero no os arrepintáis. Ya me rogaréis de rodillas que vuelva. Salió por la puerta. Su figura solitaria y patética fue engullida por la noche. La pesada puerta de madera se cerró de golpe tras él, separando dos mundos. Dentro de la casa solo quedó un silencio abrumador. Mi suegro soltó el bastón y se desplomó en la silla. Se cubrió la cara y lloró como un niño. Esa noche, Adrián no fue a ningún hotel de lujo. Con la cuenta congelada, las tarjetas bloqueadas y solo unos pocos euros en efectivo en el bolsillo, vagó por las frías calles de Madrid como un fantasma. El viento invernal se colaba por su camisa, helándole hasta los huesos, pero el frío de su corazón era aún más aterrador. Se sentó en una parada de autobús vacía, la luz amarillenta de una farola iluminaba su rostro demacrado. Sacó el teléfono, sus dedos temblorosos buscaron en la agenda, y el nombre de Natalia apareció como un salvavidas en medio de un mar embravecido. Pensó en Natalia, en su dulzura, en sus mimos, en el hijo que tanto deseaba. Creyó que ella sería su refugio seguro, la única que seguiría de su lado. Al otro lado de la línea, Natalia contestó al tercer tono. Su voz sonaba despreocupada, con música de fondo y el sonido del agua corriendo. Parecía que se estaba desmaquillando, preparándose para dormir en su cálida habitación, ajena a la tormenta que acababa de desatarse sobre su amante. «Hola, mi amor. ¿Por qué me llamas a estas horas? ¿Ya estás en casa? ¿Tu vieja esposa no sospecha nada?», preguntó Natalia con un tono burlón y arrogante. Adrián, al oír su voz, sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo, intentando mantener la calma. «Natalia, ha pasado algo grave. Valeria lo sabe todo». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. La música pareció detenerse. Un momento después, la voz de Natalia volvió a sonar. Pero ya no era dulce, sino aguda y llena de pánico. «¿Qué?
¿Qué has dicho? ¿Cómo lo sabe? Si hablaste en euskera. ¿Alguien se lo tradujo? No. Ella sabe euskera, balbuceó Adrián. Su voz temblaba por el frío y el miedo. Lo ha estado aprendiendo desde hace 3 años. Lo ha grabado todo en vídeo. Se lo ha enviado a mis padres. Ha bloqueado mis cuentas. Mi padre me ha echado de casa, Natalia. ¿Qué? Gritó Natalia. El sonido de frascos rompiéndose se oyó a través del teléfono. Te han echado de casa. Te han bloqueado las cuentas. Entonces, ¿qué pasa con el dinero que invertiste en el proyecto de mi marido? ¿Y el dinero que me prometiste para dar a luz en un hospital privado? Adrián se quedó atónito. Esperaba una palabra de consuelo, un ven aquí conmigo. Pero lo que recibió fueron preguntas insistentes sobre dinero. Intentó salvar la situación. Tranquila, el dinero lo arreglaré después. Ahora estoy en la calle. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito verte. Tenemos que pensar en un plan. ¿Estás loco? Espetó Natalia. Su voz se volvió tan fría y cruel que Adrián no reconoció a su dulce amante. Mi marido está en casa. ¿Quieres venir para que nos mate a los dos? Búscate la vida. Oye, no me metas en tus problemas. Si tu mujer monta un escándalo, diré que tú me sedujiste, que me forzaste. No intentes arrastrarme contigo. Natalia, ¿qué dices? Si nos queremos. ¿Y nuestro hijo? Gritó Adrián desesperado. ¿Qué amor ni qué nada a estas alturas? Si te quedas sin un duro, ni un perro te va a querer, dijo Natalia con desprecio antes de colgar bruscamente. El tono de llamada interminable resonó en los oídos de Adrián, tan frío e indiferente como la forma en que él me había tratado a mí. Adrián dejó caer el brazo. El teléfono se estrelló contra el frío suelo de baldosas. Se quedó sentado, solo en la oscuridad, dándose cuenta de que el amor verdadero por el que había sacrificado a su familia era solo una farsa barata comprada con dinero, y cuando el dinero se acabó, el amor se desvaneció como el humo. La noche avanzaba. El silencio era tan profundo que podía oír el silbido del viento en las rendijas de la ventana. En mi despacho, solo la luz amarillenta de un flexo iluminaba la estancia. Sentada en silencio frente al ordenador, observaba el cursor parpadear en la pantalla en blanco. No sentía la satisfacción de una venganza inminente, sino el vacío inmenso de una mujer que acababa de quemar la casa que tanto esfuerzo le había costado construir. Tomé un sorbo de la infusión de manzanilla, ya fría. Su sabor amargo me recordó los días en que trabajaba sin descanso, ahorrando cada céntimo para que Adrián pudiera hacer un máster, para que pudiera comprarse trajes caros para sus actos diplomáticos. Creía que mi sacrificio sería recompensado con un hogar tranquilo, pero todo fue una ilusión. Abrí la carpeta que contenía las pruebas que mi detective privado y yo habíamos recopilado durante 3 años. Cada archivo era como una cicatriz. El vídeo de Adrián felicitando en euskera, con subtítulos detallados, cada mentira como una aguja clavándose en mi corazón. La tabla comparativa de fechas. A la izquierda, sus viajes de trabajo confidenciales. A la derecha, las lujosas vacaciones de Natalia por Europa. Los datos coincidían al día y a la hora. Y lo más importante, la ecografía 4D que tanto me costó conseguir de una clínica privada. El feto en el vientre de Natalia tenía más de 4 meses, mientras que Héctor, su marido, llevaba medio año de viaje de negocios en el extranjero. Un simple cálculo que cualquier hombre podría hacer, pero Héctor, con su enorme ego y su confianza ciega en su joven y bella esposa, estaba cegado. Respiré hondo y escribí la dirección de correo electrónico del destinatario. Era el correo personal de Héctor, un hombre conocido en el mundo de los negocios por su crueldad y determinación. Nunca lo había conocido, pero por lo que sabía, era un cuchillo afilado. Y esa noche, iba a usar ese cuchillo para cortar el tumor de mi vida. Escribí lentamente el asunto del correo. Un regalo de bodas tardío para usted, señor Héctor. La verdad sobre su esposa. Adjunté todos los archivos y escribí unas breves líneas. Estimado señor Héctor, soy una persona que conoce la verdad y no quiero que siga siendo engañado. Mire detenidamente lo que le envío, especialmente el vídeo y la ecografía. El niño en el vientre de su esposa necesita un padre, pero lamentablemente, ese padre no es usted. Mi dedo se detuvo sobre la tecla de enviar. Sabía que, una vez pulsada, esta tormenta no solo arrastraría a Adrián y Natalia, sino que también podría herir a otros, pero no había vuelta atrás. Ser misericordiosa con el enemigo es ser cruel conmigo misma. Cerré los ojos. La imagen de Adrián humillándome en el escenario volvió a mi mente. ¡Clic! El sonido del ratón resonó en la noche. La pantalla mostró el mensaje. Correo enviado correctamente. Me recliné en la silla, soltando un largo suspiro. El cuchillo había sido entregado. Ahora solo tenía que esperar a que la furia de un hombre traicionado cayera sobre quienes merecían recibirla. Esa noche,
Cuando envié el correo, Héctor todavía estaba en su despacho en la última planta del rascacielos de su corporación, con una copa de whisky en la mano, contemplando la ciudad iluminada. Acababa de terminar una videoconferencia internacional y estaba eufórico por haber cerrado un gran contrato. La notificación de un nuevo correo rompió el silencio de su lujosa oficina. Héctor miró la pantalla de su teléfono. El asunto era extraño pero provocador. Frunció el ceño, dejó la copa y abrió el ordenador. Al principio lo miró con curiosidad, pensando que era una broma de mal gusto de algún competidor para distraerlo. Pero cuando el vídeo comenzó a reproducirse, su sonrisa socarrona se desvaneció. Vio a Adrián, el cuñado al que siempre había menospreciado por ser un charlatán, de pie en el escenario de su propia boda, soltando un discurso en un idioma desconocido. Los subtítulos que aparecían debajo fueron como martillazos en su orgullo. Mi corazón sangra. Nuestro hijo no puede crecer sin un apellido legítimo. Héctor rebobinó el vídeo una y otra vez, sus ojos inyectados en sangre. Abrió los otros archivos. La comparativa de fechas y la ecografía. La coincidencia era tan escalofriante que no encontró ninguna excusa para defender a su esposa. Recordó las veces que Natalia le había pedido con mimos irse de viaje con sus amigas, las veces que apagaba el teléfono con la excusa de la mala cobertura. Todo se reveló ahora como una humillación descarada. ¡Crash! La costosa copa de cristal se estrelló contra la pared, haciéndose añicos. El licor ambarino salpicó una obra de arte. Se levantó, apretando el borde del escritorio con tanta fuerza que las venas de su frente se marcaron. No podía creer que él, un tiburón de los negocios, acostumbrado a devorar a otros, tuviera unos cuernos tan grandes en su propia casa. Criar el hijo de otro y encima aplaudir al padre biológico. Héctor pulsó el intercomunicador para llamar a su asistente, a pesar de ser medianoche. Su voz sonó fría y grave, como un eco del infierno. Llama inmediatamente al jefe del departamento legal y al director financiero. Mañana a primera hora quiero ver todos los contratos de colaboración y las inversiones relacionadas con la familia de ese tal Adrián y la de Natalia. Quiero que se cancele todo, se congelen los fondos, se exija la devolución de los préstamos. Aceptad pagar penalizaciones si es necesario. El único objetivo es llevarlos a la bancarrota, que no les quede nada. El asistente al otro lado de la línea tartamudeó un sí, sin atreverse a preguntar más. Conocía a su jefe. Cuando Héctor daba una orden con ese tono tranquilo y aterrador, significaba que quería destruir a su oponente. Héctor colgó. No se fue a casa de inmediato. Se sentó y encendió un puro. Entre el humo, su rostro adquirió una expresión de crueldad aterradora. No gritó ni rompió nada más. Su silencio era más peligroso que cualquier tormenta. Héctor llegó a casa pasadas las 2 de la madrugada. El chalet junto al lago estaba en silencio. Solo la luz tenue de una lámpara de noche se filtraba desde el dormitorio principal. Subió las escaleras, sus pasos pesados resonando en el suelo de madera como los de la muerte acercándose. En el dormitorio, Natalia aún estaba despierta. Sentada frente al tocador, se desmaquillaba mientras tarareaba una melodía alegre, probablemente todavía embriagada por las promesas de Adrián. Al ver a su marido, se sobresaltó y se giró, con su habitual sonrisa coqueta. Intentó levantarse para abrazarlo, diciendo con voz dulce: «Has vuelto muy tarde. Te he estado esperando. La boda ha sido agotadora, ¿verdad? Pero muy divertida». Antes de que terminara la frase, Héctor se acercó. Sin mediar palabra, le dio una bofetada con todas sus fuerzas. ¡Zas! El sonido resonó en la enorme habitación. Natalia cayó de espaldas en la cama, con la marca de 5 dedos enrojecida en una mejilla y un hilo de sangre en la comisura de los labios. Se llevó la mano a la cara, horrorizada, mirando a su marido con los ojos llenos de lágrimas de dolor y miedo. Era la primera vez que Héctor le ponía la mano encima. Siempre la había mimado como a una reina. ¿Qué haces? ¿Estás borracho?», balbuceó Natalia, con voz temblorosa. Héctor no respondió. Sacó su teléfono, puso el vídeo del discurso de Adrián y lo arrojó a la cama, justo delante de ella. Dijo con voz áspera, mirándola como si fuera basura: «Míralo, míralo bien. A ver qué dice tu querido cuñado. Maitea, nuestro hijo, un apellido legítimo. Qué bonito, qué romántico». Natalia cogió el teléfono. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae. Al ver la cara de Adrián y los subtítulos, su rostro se quedó pálido. Sabía que el secreto que ella y Adrián habían guardado con tanto esmero había sido descubierto. «Cariño, esto es un montaje», intentó mentir Natalia, arrastrándose a los pies de Héctor entre lágrimas. «Ahora la inteligencia artificial es muy avanzada. Pueden manipular caras y voces para hacerme daño. Te quiero a ti, solo a ti. Este hijo es tuyo. No creas a los demás».
Héctor soltó una risa seca. Se inclinó, la agarró del pelo y tiró hacia atrás, obligándola a mirarlo a los ojos. Sacó del bolsillo de su chaqueta la hoja impresa con la comparativa de fechas y se la tiró a la cara. Un montaje. ¿Y esto también es un montaje? Hace 6 meses, cuando yo estaba en Dubái firmando un contrato durante 20 días, ¿cómo es que tu embarazo coincide exactamente con el viaje de trabajo de Adrián por el país mientras engañaba a su mujer? ¿Crees que soy idiota? ¿Crees que es fácil engañarme? Natalia miró los números en el papel, sabiendo que cualquier mentira era inútil. Rompió a llorar desconsoladamente. Suplicó. Me equivoqué. Fue un desliz, perdóname. Me sentía muy sola y él... Por favor. Por nuestro matrimonio. Cállate la boca, gritó Héctor, empujándola con fuerza y haciéndola caer al suelo. No me hables de matrimonio. Te gastaste mi dinero en mantener a tu amante. Trajiste un hijo bastardo a casa pretendiendo que era mío. Y encima aplaudías y sonreías en la boda. No mereces ser mi mujer, y mucho menos mereces ser madre. Héctor se levantó, se ajustó la chaqueta, y miró a Natalia, acurrucada en el suelo, con una frialdad cruel. A partir de mañana, lárgate de esta casa. Y no te lleves nada, ni siquiera la ropa que llevas puesta. La compré yo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, y en cuanto a tu amante, que se prepare. Le voy a enseñar lo que es el respeto. Natalia yacía en el frío suelo, sus sollozos resonaban en la noche, pero no despertaron la más mínima compasión en el hombre que se erguía ante ella como un dios vengador. Héctor caminaba por la habitación, su respiración aún agitada por la ira. Miraba a la hermosa mujer que una vez había adorado, y ahora solo sentía asco, como si mirara a una serpiente venenosa. Justo en ese momento, el teléfono de Natalia, que estaba en la cama, comenzó a sonar. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre Mi amor con un corazón rojo. En esa situación, ese nombre fue como una provocación, echando más leña al fuego que ardía en el corazón de Héctor. Héctor se acercó, cogió el teléfono, vio a Natalia, que intentaba abalanzarse para quitárselo, pero él la fulminó con la mirada, y ella retrocedió. Aterrorizada, Héctor esbozó una sonrisa amarga, deslizó el dedo por la pantalla, contestó y puso el altavoz. ¿Diga? Natalia, ayúdame. La voz de Adrián sonó al otro lado, jadeante y llena de pánico. Valeria lo sabe todo. Tiene el vídeo, tiene pruebas, se lo ha enviado a mis padres. Me han echado de casa, me han bloqueado las cuentas. Estoy en la calle. ¿Tienes dinero para pasarme algo? ¿O puedo esconderme en tu casa? Al oír esto, Natalia se puso pálida. Negaba con la cabeza frenéticamente, haciéndole señas a Héctor para que no dijera nada, pero él no le hizo caso. Acercó el teléfono a su boca. Su voz sonó grave y amenazante, la de alguien acostumbrado a dictar sentencias de vida o muerte. No hace falta que te escondas, Adrián. Ya lo sé todo. Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral. Se podía oír a Adrián tragar saliva. El silbido del viento indicaba que estaba en la calle. Señor Héctor, la voz de Adrián temblaba. No podía articular palabra. Ha sido un malentendido. Yo y Natalia. Un malentendido, mis cojones, gritó Héctor, interrumpiendo la débil excusa de Adrián. Tienes muchas agallas. Que te acuestes con cualquiera me da igual, pero que te atrevas a ponerme los cuernos a mí, y encima pretendas que críe a tu hijo. ¿Crees que soy un imbécil? ¿Un burro al que puedes montar? Lo siento, fue un desliz. Adrián empezó a llorar y a suplicar. Su aire de intelectual respetable se había desvanecido, solo quedaba la cobardía de un hombre acorralado. Héctor soltó una carcajada que sonó aterradora a través del altavoz. Dijo lentamente, cada palabra como una cuchillada. Escúchame bien. No voy a pegarte. No quiero mancharme las manos. Pero voy a hacer que desees estar muerto. Te gusta el dinero, el prestigio, ¿verdad? Te lo voy a quitar todo. Voy a hacer que no tengas dónde caerte muerto en este país. Prepárate para lo que viene. Tengo muchos regalos para ti. Dicho esto, Héctor colgó y arrojó el teléfono al suelo, haciéndolo añicos. Se giró hacia Natalia y dijo con frialdad, «¿Y tú? Recoge tus cosas personales y lárgate de mi vista ahora mismo. No me obligues a llamar a seguridad para que te saquen a rastras». En otro lugar, en mi casa silenciosa, yo seguía sentada. Aunque no presencié esa llamada, al ver que eran las 3 de la mañana y que no recibía más llamadas de acoso de Adrián, supe que la primera ficha de dominó había caído. El silencio de esa noche era el preludio de la sinfonía de castigo que Adrián y Natalia estaban a punto de sufrir. A la mañana siguiente, el cielo de la ciudad estaba gris, como si quisiera aplastar los rascacielos. Sentada en el despacho de mi abogado, sorbía un té caliente,
pero mi mente imaginaba la tormenta que arrasaba la vida de Adrián. Más tarde, a través de un antiguo colega que, por compasión, aún mantenía el contacto conmigo, supe lo terrible que fue esa mañana para mi marido. Adrián llegó a su trabajo con ojeras y aspecto demacrado, después de una noche sin dormir vagando por la calle. Aún intentaba mantener un mínimo de dignidad. Se arregló la ropa y caminó con rigidez, esperando que su poder y estatus como diplomático lo protegieran. Pero se equivocaba. En un lugar donde el honor y la imagen del país son lo más importante, una mancha en la moral es imperdonable. Apenas entró en el vestíbulo, sintió las miradas extrañas de la gente. Ya no eran de admiración sino de escrutinio, murmullos a sus espaldas y sonrisas burlonas. Agachó la cabeza y se dirigió rápidamente al ascensor, pero antes de pulsar el botón, el asistente de su superior lo detuvo. «Señor Adrián, el director quiere verlo en su despacho inmediatamente», dijo el asistente con voz fría y distante. Al entrar en el despacho, antes de que pudiera saludar, un grueso expediente fue arrojado sobre la mesa. Su jefe, un hombre imponente de pelo cano, lo miró con una decepción inmensa. «Míralo, mira lo que has hecho», gritó su jefe, señalando los papeles con mano temblorosa. «Han estado llegando denuncias anónimas toda la mañana. Conducta inmoral, relaciones extramatrimoniales, abuso de su cargo para beneficio personal, blanqueo de dinero para empresas fantasma. ¿Cómo explicas esto?» Adrián cogió los papeles. Sus manos temblaban. Las pruebas financieras que yo había recopilado, junto con la información sobre las irregularidades en los proyectos que Héctor había proporcionado, formaban una acusación irrefutable. Pero lo que lo derrumbó por completo no fueron los papeles, sino la tableta abierta sobre la mesa. El vídeo del diplomático felicitando en euskera se había vuelto viral en las redes sociales. Miles de compartidos, millones de visualizaciones y un sinfín de comentarios de indignación. Se burlaban de su aire respetable, maldecían su descaro. La imagen de hombre exitoso e intelectual que tanto le había costado construir se había desmoronado en una noche. «Es un error. Mi mujer está celosa», intentó defenderse Adrián, pero su voz era un susurro. «¿Qué error ni qué nada?», gritó su jefe golpeando la mesa. «El vídeo es claro, los extractos bancarios están sellados. ¿Aún lo niegas?». El grupo de Héctor acaba de enviar una comunicación oficial cancelando todos los patrocinios y colaboraciones en los proyectos que tú diriges. No solo te has puesto en evidencia a ti mismo, sino que has dañado la reputación de toda la institución. Tu suspensión de empleo y sueldo ya está firmada. Recoge tus cosas y lárgate de aquí. Espera las conclusiones de la investigación interna y prepárate para lo peor. Adrián salió del despacho como un alma en pena. Se dirigió a su escritorio y metió algunas pertenencias en una caja de cartón. Los colegas que antes lo adulaban ahora le daban la espalda. Así es la vida. Cuando estás en la cima, todos son tus amigos, pero cuando caes, todos te evitan. Al salir de la oficina, Adrián vagó sin rumbo por calles que ahora le parecían extrañas. No se atrevía a ir a casa de sus padres, ni a buscar a Natalia por las amenazas de Héctor, y mucho menos a nuestra casa, donde sabía que yo tenía el control absoluto. Era como un fantasma en la bulliciosa ciudad, hambriento y desesperado. Para escapar de las miradas y la lluvia, se refugió en una cafetería de lujo donde solía cerrar tratos millonarios. Se sentó en un rincón y pidió un café solo, esperando que su amargor lo despejara. Pero apenas se sentó, su teléfono vibró. Era un mensaje del banco recordándole el pago de la tarjeta de crédito, y una notificación del juzgado sobre la admisión a trámite de la demanda de divorcio y el embargo de los bienes. Miró el saldo cero en la aplicación del banco y sintió un nudo en el estómago. Recordó el derroche, las fiestas, los regalos caros a su amante, todo pagado con mi sudor y su dinero sucio. Terminó el café y llamó al camarero para pagar. Una joven camarera le trajo la cuenta. 7 euros. Una cifra insignificante para él antes, pero ahora un peso enorme. Metió la mano en el bolsillo, sacó su cartera de marca y le dio su tarjeta de crédito con aire despreocupado. «Disculpe, señor, la tarjeta ha sido rechazada», dijo la camarera al volver, con una sonrisa forzada. Adrián frunció el ceño y le dio otra tarjeta. «Esta tampoco funciona, señor. ¿Podría pagar en efectivo?». La camarera empezó a mirarlo con sospecha. A Adrián le corrió un sudor frío. Buscó en su cartera, pero estaba vacía. Los últimos billetes los había gastado en un taxi la noche anterior. Buscó en sus bolsillos y solo encontró algunas monedas arrugadas, que no sumaban ni 2 euros. La vergüenza lo ahogaba. Él, un diplomático, un hombre de éxito, sin dinero para pagar un café. La gente de las mesas cercanas empezó a mirarlo y a murmurar. «Me suena su cara. ¿No es el del vídeo en euskera?». «Sí, tiene cara de estafador».
¿Pretende irse sin pagar? Adrián agachó la cabeza. Sus oídos zumbaban de humillación. No podía soportarlo más. Se quitó temblando el reloj suizo de la muñeca, el regalo de aniversario que le hice con mi paga extra, y lo dejó sobre la mesa. He olvidado el efectivo. Quédese con esto. Mañana volveré a por él, dijo en un susurro, sin atreverse a mirar a la camarera. La joven miró el reloj caro y luego su aspecto lamentable, con una expresión de desprecio, pero lo cogió. De acuerdo. Se lo guardaré hasta que termine mi turno esta noche. Adrián salió corriendo de la cafetería como un ladrón, dejando atrás las burlas y las miradas de desdén. Corrió bajo la lluvia. Las lágrimas de humillación se mezclaban con el agua en sus labios. Nunca imaginó que caería tan bajo, de la cima de la gloria al abismo en una sola noche. Y quien lo había empujado era la mujer que él consideraba tonta y sumisa. El hambre y el frío devoraban la razón de Adrián. En su mente ya no había remordimiento, solo un odio ardiente. Me culpaba a mí, a sus padres, a Natalia, al mundo entero por darle la espalda. Pensó que si yo desaparecía, todo se solucionaría, heredaría mi parte, pagaría sus deudas y empezaría de nuevo. Llevado al límite, la gente revela su verdadera naturaleza. En el caso de Adrián, era una crueldad y un egoísmo extremos. No aceptaba el fracaso. No aceptaba vivir como una rata mientras yo, la persona que despreciaba, tenía todo el poder y el dinero. Adrián se escondió en una pensión cutre de las afueras, de esas que no piden documentación y son baratas. La habitación húmeda olía a tabaco y moho, un contraste brutal con el lujoso chalet en el que vivía. Tumbado en la cama, con las sábanas amarillentas, miraba el techo desconchado. Un plan terrible se formaba en su cabeza. Sabía que legalmente seguíamos casados. Si yo moría en un accidente, él sería el primer heredero. Recordó el seguro de vida de 1.000.000 de euros que yo había contratado hacía años, a su nombre, por mi confianza ciega en él. Ese dinero sería suficiente para pagar sus deudas, rehacer su carrera e incluso huir a un lugar donde nadie lo conociera. Me has obligado, Valeria. Si me empujas al abismo, no te quejes si soy cruel, murmuró Adrián, con una mirada de locura en sus ojos. Buscó en su agenda un nombre que no contactaba desde hacía mucho. Raúl. Era un antiguo compañero de instituto, un adicto al juego que había estado en la cárcel por lesiones. Raúl estaba hasta el cuello de deudas, perseguido por los usureros. Adrián sabía que, por dinero, Raúl haría cualquier cosa, incluso matar. Se encontraron en un bar de mala muerte en las afueras, a medianoche. Raúl apareció, delgado, tatuado, con la mirada perdida. Adrián, a pesar de su traje arrugado, desentonaba en aquel lugar. «Necesito que me hagas un favor», dijo Adrián empujando un plato de comida hacia Raúl, su voz un susurro cargado de malicia. «Quiero que provoques un accidente de tráfico». Raúl sorbió la comida y lo miró con una sonrisa siniestra que revelaba unos dientes amarillos. ¿Un accidente? ¿Leve o grave? ¿Una pierna rota o que se vaya para siempre? Que se vaya para siempre, dijo Adrián, apretando una cuchara de plástico hasta romperla. Tiene que parecer un accidente, algo limpio. Yo me encargaré de todo después. ¿Cuánto? Preguntó Raúl, sus ojos brillando de codicia. 50.000 euros. Te doy 5.000 en efectivo por adelantado, los he conseguido de un préstamo rápido. Cuando termines el trabajo te doy el resto. Con eso pagas tus deudas y te largas, mintió Adrián. En realidad acababa de empeñar la vieja moto de su padre para conseguir el adelanto. Raúl lo pensó un momento y asintió. Para alguien acorralado como él, una vida humana era solo dinero. Los dos desgraciados, el intelectual sin escrúpulos y el delincuente de poca monta, brindaron con un licor barato, sellando un contrato de muerte. Adrián volvió a la pensión, lleno de esperanza. Creía que su plan era perfecto. Un conductor borracho, un camión sin frenos, una carretera solitaria. El escenario perfecto para enviarme al otro mundo y abrirle a él las puertas de la libertad. Durante esos días, viví en un estado de alerta constante. Por fuera, actuaba con normalidad. Iba a trabajar. Me reunía con mi abogado. Pero por dentro, mis cálculos eran tensos como la cuerda de un violín. Los informes del detective privado llegaban sin cesar. Fotos de Adrián reuniéndose con Raúl, grabaciones de sus planes sobre el accidente. Lo tenía todo. Sabía que la hora de la verdad se acercaba. En lugar de huir, decidí enfrentarlo. Mi madre, angustiada, me suplicaba que fuera a la policía. Pero yo me negué. Si lo denunciaba ahora, solo era una intención. Podría negarlo todo y salir con una simple multa. Quería que pagara el precio más alto, que la ley cayera sobre él con todo su peso. Quería pillarlo con las manos en la masa. Preparé meticulosamente el acto final de esta obra.
Mi pequeño sedán fue llevado a un taller. En su lugar, alquilé un gran SUV de lujo, un vehículo blindado con chasis de acero reforzado y el mejor sistema de airbags. Instalé un sistema de cámaras de 360 grados que transmitía en directo a un servidor, y un GPS que enviaba datos en tiempo real a mi abogado y al equipo de la policía judicial con el que había contactado en secreto. El miércoles por la mañana, según el plan que Adrián conocía, yo conduciría al pueblo a visitar a un pariente enfermo. La ruta pasaba por un tramo de carretera de montaña solitario, el lugar ideal para un accidente. Sabía que Raúl y su viejo camión me estarían esperando. Antes de subir al coche, me miré al espejo. Vi a una mujer diferente, fría y decidida, sin rastro de la esposa sumisa de antes. El día estaba nublado, lloviznaba, la visibilidad era reducida. Conducía despacio, sin quitar ojo de los retrovisores y la pantalla de las cámaras. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos se aferraban firmes al volante. A unos 30 kilómetros, entré en la carretera solitaria. A ambos lados, campos abandonados. A través del comunicador con el detective que me seguía a una distancia segura, recibí la alerta. Objetivo avistado. El camión con matrícula X está esperando en la curva a 2 kilómetros. Adrián también está cerca, observando. Respiré hondo. Apreté el volante. Una mezcla de tensión y rabia me invadió. Adrián, ¿tanto deseas mi muerte? ¿Quieres usar mi vida para conseguir tu libertad y tu riqueza? De acuerdo. Te daré lo que quieres. Pero será en la cárcel. La llovizna del norte hacía que la carretera de montaña estuviera resbaladiza como el aceite. La niebla lo cubría todo, limitando la visibilidad a unos pocos metros. Sentada en el SUV negro, agarraba el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, pero mantenía la respiración controlada. Este coche lo había alquilado el día anterior a una empresa de seguridad profesional, un vehículo blindado, pesado y sólido como un tanque. De repente, el sonido ensordecedor de una bocina rompió el silencio. En el carril contrario, un viejo camión oxidado apareció a una velocidad vertiginosa, invadiendo completamente mi carril. Sus faros me deslumbraron, pero no entré en pánico como Adrián esperaba. Con los nervios de acero y mi entrenamiento de conducción, no frené en seco para no derrapar. Con calma, giré ligeramente a la derecha, pegándome a la ladera de la montaña para evitar el choque frontal, y al mismo tiempo, activé el control de descenso para frenar el vehículo. ¡Boom! Una colisión aterradora resonó, sacudiéndome por dentro. El camión de Raúl, al ir demasiado rápido y girar bruscamente para empujarme al precipicio, no pudo reaccionar a mi maniobra evasiva. El frontal del camión rozó violentamente el lateral de mi SUV. Saltaron chispas, pero en lugar de lanzarme al vacío, el camión rebotó. Las ruedas del camión patinaron en el asfalto mojado y perdió por completo la adherencia. El vehículo se tambaleó como un borracho y se estrelló de frente contra la pared de roca al otro lado de la carretera. El chirrido del metal contra la piedra fue ensordecedor. Los cristales estallaron como una lluvia de metralla. La cabina del camión quedó destrozada, y un humo negro salía del capó. Mi SUV se deslizó un poco y chocó contra el guardarraíl, pero gracias a su chasis reforzado y a que todos los airbags se desplegaron, solo sentí una fuerte sacudida y la presión del cinturón de seguridad. Me quedé unos segundos en silencio en el coche, escuchando los latidos de mi corazón, sintiendo que había estado al borde del infierno y había vuelto. El humo de los airbags comenzó a disiparse. Me toqué la cara temblando. No había sangre. Mis extremidades se movían. Respiré hondo. El olor a pólvora y a neumático quemado me llenó los pulmones. Sabía que estaba viva y, lo más importante, que había ganado esta apuesta a vida o muerte. Me quité el cinturón temblando. Empujé la pesada puerta y salí. La lluvia fría me golpeó la cara y me despejó un poco, aunque mis piernas aún temblaban. Saqué mi teléfono, activé la grabación de vídeo y caminé lentamente hacia el camión destrozado. La escena era desoladora. El parabrisas del camión estaba hecho añicos. En la cabina deformada, Raúl estaba atrapado entre el volante y el asiento. La sangre le corría por la frente, mezclándose con la lluvia. Al verme acercarme, Raúl gimió, sus ojos vidriosos por el dolor y el miedo. Intentó moverse, pero sus piernas estaban atrapadas. Me miró, no con la furia de un asesino, sino con la súplica de un animal herido. «¡Sálvame! ¡Sálvame!», susurró Raúl, con la voz rota. Me paré a unos metros, manteniendo la distancia de seguridad, con la cámara de mi teléfono apuntando a su cara. No llamé a emergencias de inmediato. La frialdad era necesaria para obtener una confesión. «¿Quién te mandó a hacer esto?», pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Fue un accidente o alguien te pagó?». Raúl tosió, escupiendo sangre.
Gimió. Tenía sueño. Perdí el control. No mientas. Le interrumpí, con voz firme. Sé quién eres y sé quién está esperando noticias tuyas en la cafetería al pie de la montaña. ¿Cuánto te pagó Adrián? 50.000 euros a cambio de 20 años de cárcel por intento de asesinato. Al oír el nombre de Adrián y la cifra, los ojos de Raúl se abrieron de par en par. Se dio cuenta de que la mujer que tenía delante no era una presa fácil. Miró mi imponente SUV y luego su destartalado camión. La rabia comenzó a apoderarse de él. Ese cabrón de Adrián, maldijo Raúl. El dolor le hizo perder la cabeza. Me dijo que conducías un coche pequeño, que con un golpecito te irías al barranco. Me engañó. Quería que muriera yo también. Entonces, ¿Adrián te contrató para matarme? Insistí, acercándome un paso más. Habla. La policía y la ambulancia están en camino. Si confiesas, pediré que te reduzcan la pena. Si lo encubres, te pudrirás en la cárcel. Raúl gritó de dolor. Sabía que Adrián lo había utilizado como un peón. Adrián no le dijo que yo había cambiado de coche, ni que estaba preparada. Solo quería usarlo para matarme. Y si él moría en el accidente, mejor para Adrián, así no habría testigos. Sí, fue Adrián, jadeó Raúl. Las lágrimas y la sangre se mezclaban en su rostro. Me dio 5.000 euros. Me dijo que te matara. Me dijo que si morías, podría pagarme el resto. Hijo de puta, sálvame. En un rincón oscuro de una pensión de las afueras, Adrián daba vueltas como un animal enjaulado. Miraba el reloj constantemente y luego la lluvia que caía a cántaros. Había pasado la hora acordada y Raúl no llamaba. El silencio del delincuente le quemaba por dentro. Se autoconvencía de que era por la lluvia, la mala cobertura o que Raúl estaba limpiando la escena. Imaginaba mi coche destrozado en el fondo del barranco, la policía llevándose mi cuerpo, y luego él, interpretando el papel del marido desconsolado, llorando para dar pena, después, el funeral, la herencia, el millonario seguro de vida. Esa visión le dibujó una sonrisa macabra en los labios. ¡Boom! La frágil puerta de la habitación fue derribada de una patada, haciendo que Adrián se sobresaltara y se le cayera el cigarrillo. Se giró, con el corazón desbocado, pensando que era el dueño de la pensión, pero no. En la puerta había 3 policías uniformados, con el agua chorreando de sus gorras y una mirada fría como el acero. Detrás de ellos, el dueño de la pensión se escondía asustado. «¡Adrián, queda detenido!», gritó un agente, su voz resonando por encima de la lluvia. Adrián se quedó paralizado, pálido como la cera. Su instinto de supervivencia se apoderó de él. Sin pensarlo, cogió la cartera y saltó por la ventana trasera, intentando huir por los tejados. Pero fue demasiado lento. Un policía se abalanzó sobre él y lo derribó al suelo sucio. «¡Suéltenme, se equivocan de persona! ¡Soy diplomático!», gritó Adrián, forcejeando, pero sus brazos fueron rápidamente inmovilizados a su espalda. ¡Clic! El sonido seco de las esposas cerrándose en sus muñecas resonó con frialdad, apagando cualquier esperanza de escape. «Tenemos una orden de detención por intento de asesinato y malversación de fondos. Su cómplice Raúl ha confesado todo», dijo el jefe del operativo, mostrándole la orden de detención con el sello rojo. Al oír el nombre de Raúl, Adrián se desmoronó. Lo levantaron y lo llevaron al coche patrulla. El vehículo policial, con las sirenas a todo volumen, se perdió en la lluvia. Adrián, en la parte trasera, miraba por la pequeña ventanilla. El coche pasó por la calle que llevaba a casa de sus padres. Los vio en la puerta, bajo un paraguas negro, mirando pasar el coche policial. Quizás ya se habían enterado, o quizás fue un presentimiento. Adrián gritó, golpeándose la cabeza contra la mampara. «Papá, mamá, ayudadme, soy inocente». Pero a través de la cortina de lluvia, solo vio a su padre dándole la espalda, con los hombros temblando, y a su madre apoyada en él, sin atreverse a mirar el coche que se llevaba a su hijo a la cárcel. La puerta de la casa de sus padres se cerró con un golpe seco, tan frío y definitivo como la forma en que lo habían abandonado esa noche. Adrián hundió la cabeza entre las rodillas. Las lágrimas brotaron, no de arrepentimiento, sino de la desesperación de quien lo ha perdido todo: prestigio, dinero e incluso el amor de su familia. La noticia de la detención de Adrián se extendió como la pólvora. Pocas horas después, los periódicos digitales publicaban titulares sensacionalistas. Exdiplomático contrata a un sicario para asesinar a su esposa y cobrar el seguro. El torpe plan del marido intelectual. La escalofriante confesión del asesino a sueldo. El vídeo que grabé en la escena del accidente, con el camión destrozado y la confesión sangrienta de Raúl, fue parcialmente divulgado por la policía para servir de advertencia. La opinión pública,
Ya indignada por el caso del discurso en euskera, estalló en furia. Una ola de críticas se abalanzó sobre Adrián. Qué cara de bueno y qué alma de demonio. Qué bestia, intentar matar a su propia mujer. Menos mal que la esposa fue más lista. Si no, ahora estaría muerta. Los comentarios de odio se multiplicaban. La foto de Adrián esposado, con la cabeza gacha, se compartió por todas partes, convirtiéndose en el símbolo de la decadencia moral. Yo, en mi despacho, leía las noticias. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, parientes lejanos que de repente se acordaban de mí, y mensajes de apoyo de mujeres desconocidas. No contesté a nadie, apagué el teléfono. No quería ser famosa de esta manera, solo quería que se hiciera justicia. En el pueblo, mis suegros se encerraron en casa. No se atrevían a salir, a ir al mercado, ni siquiera a encender la televisión por miedo a ver a su hijo. Los vecinos murmuraban al pasar. El honor de una familia respetada, manchado por Adrián. Mi madre me contó que Carmen se había desmayado varias veces. Miré por la ventana, la lluvia había cesado, y los primeros rayos de sol se colaban entre las hojas. La tormenta mediática pasaría, pero la cicatriz que Adrián había dejado en su familia y en mi vida sería eterna. Sin embargo, ya no sentía el mismo dolor. La verdad había salido a la luz. El mal había sido castigado, y yo había sobrevivido. Ahora era dueña de mi destino. Ya no tenía que vivir pendiente de nadie ni temer una puñalada por la espalda. La fortaleza forjada con lágrimas y traición era ahora mi mejor armadura. En cuanto a Natalia, su destino no fue mucho mejor que el de Adrián. La tormenta que Héctor desató no fue tan ruidosa como la de las redes sociales, pero fue 1000 veces más devastadora y metódica. Héctor era un hombre de negocios, calculaba cada céntimo, y cuando castigaba a un traidor, no dejaba escapatoria. No presencié directamente cómo echaron a Natalia de casa, pero por lo que me contó el abogado de Héctor, pude imaginar su patética situación. Héctor no solo se divorció, sino que la demandó por estafa y apropiación indebida. Presentó como prueba las enormes sumas de dinero que le había dado para el embarazo y sus caprichos. Un embarazo que era fruto de su aventura con Adrián. El día del juicio, Natalia apareció demacrada, sin rastro de su antigua arrogancia. Vestía ropa vieja, su rostro pálido y ojerosa. Héctor, en el banquillo del demandante, se mostró frío y cruel, ni siquiera la miró, dejó que su abogado se encargara de todo. El resultado de la prueba de ADN se anunció en la sala, una bofetada para Natalia. El niño que llevaba en su vientre su última esperanza fue confirmado como hijo de Adrián. La verdad no solo confirmó las sospechas de Héctor, sino que convirtió a Natalia en una estafadora a ojos del tribunal. La acusada se aprovechó de la confianza y el afecto del demandante para su propio beneficio, violando gravemente la ley de matrimonio y con indicios de delito de estafa, declaró el juez. Natalia se derrumbó, suplicando el perdón de Héctor, culpando a su soledad y a las artimañas de Adrián. Pero solo recibió una mueca de desprecio por parte de Héctor. Él ganó el juicio, recuperó todos los bienes que le había regalado a Natalia, incluido el lujoso apartamento que estaba a su nombre pero que él había pagado. Natalia fue expulsada de la casa ese mismo día, con las manos vacías. Sus amigas de la alta sociedad, que antes la adulaban, ahora la evitaban. Temían a Héctor, temían verse salpicadas por el escándalo. Sin hogar, sin dinero y embarazada, Natalia no tenía a dónde ir. Tuvo que mudarse a una pensión miserable en un callejón oscuro y maloliente. Para sobrevivir fue vendiendo las pocas joyas que había conseguido esconder. De vivir como una reina, pasó a contar cada céntimo, a saborear la amargura de la pobreza y la soledad. Una vez, la vieron merodeando por la puerta de la cárcel donde Adrián estaba en prisión preventiva. Quería visitarlo, con la esperanza de que él tuviera algo de dinero escondido para ella. 3 meses después de la detención de Adrián, se celebró el juicio por intento de asesinato y malversación de fondos. Ese día llovía a cántaros. Acudí al tribunal como víctima, vestida de negro, con el alma en calma. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos. Adrián entró, con el uniforme de preso y la cabeza rapada. En pocos meses, había envejecido una década. Estaba demacrado, con los ojos hundidos, sin rastro de su antiguo aplomo. Al verme, su mirada vaciló y agachó la cabeza, temblando. No supe si era arrepentimiento o miedo, pero ya no me importaba. Sus padres estaban en un rincón. Carmen lloraba desconsoladamente apoyada en su marido. El anciano permanecía inmóvil como una estatua, con los ojos enrojecidos de dolor. El fiscal comenzó a leer la acusación, detallando cada uno de los delitos de Adrián: adulterio, blanqueo de capitales, malversación y el intento de asesinato para cobrar el seguro. La voz del fiscal resonaba en el silencio de la sala.
cada palabra un clavo en el ataúd de la vida de Adrián. Durante el interrogatorio, Adrián lo admitió todo. Confesó que las deudas para mantener a su amante y el miedo a que yo lo descubriera lo llevaron a planear mi muerte. Culpó a las circunstancias, pero sus excusas no conmovieron a nadie. Raúl, su cómplice, también confesó, señalando a Adrián como el autor intelectual. La deliberación del jurado se hizo eterna. Miré la espalda encorvada de Adrián y sentí una punzada de tristeza. No por él, sino por mi juventud desperdiciada en el hombre equivocado, por la confianza y el amor pisoteados. El acusado, Adrián, es declarado culpable de intento de asesinato con los agravantes de premeditación y alevosía, y de un delito de malversación de fondos públicos con grave perjuicio, anunció el juez. El tribunal, por la suma de ambos delitos, lo condena a una pena de 15 años de prisión y a indemnizar a la víctima por los daños materiales y morales. En cuanto al patrimonio conyugal, dado que el acusado es el único culpable de la ruptura del matrimonio y ha intentado ocultar bienes, el tribunal concede a la señora Valeria el 80% de los bienes, incluyendo la vivienda y los ahorros existentes. El martillo del juez sonó, poniendo fin al juicio. Adrián se desplomó en el banquillo, sollozando. Carmen gritó el nombre de su hijo y se desmayó. La policía se llevó a Adrián. Se giró para mirarme por última vez, con una expresión de desesperación y súplica, pero yo solo le devolví una mirada serena y me di la vuelta. 15 años. Tiempo suficiente para que pagara por sus actos, y tiempo suficiente para que yo olvidara su existencia. Después del juicio, volví al gran chalet junto al lago, el que una vez fue nuestro hogar. La casa estaba silenciosa y fría. Antes, me sentía oprimida por la sombra de Adrián, por sus reglas. Hoy, esa sensación había desaparecido, dejando un vacío, pero también un alivio. Comencé a limpiar, no solo la casa, sino los restos de un matrimonio muerto. Abrí su vestidor, lleno de trajes de marca y camisas planchadas que yo misma cuidaba. El olor de su perfume, el que usaba para ocultar otros olores, todavía flotaba en el aire, provocándome náuseas. Llamé a una tienda de segunda mano de lujo. 1 hora después, el dueño llegó con sus empleados. Les señalé su ropa, su colección de relojes y zapatos, y les dije: llévatelo todo. El precio lo pones tú. Solo quiero que desaparezca hoy mismo. Ver cómo se llevaban sus cosas no me produjo ninguna nostalgia. Eran los símbolos de su vanidad y sus mentiras. El dinero que obtuve lo doné a un orfanato, para borrar cualquier rastro de ese dinero sucio. Después, contraté a una empresa de limpieza. Les pedí que limpiaran cada rincón, cada grieta, que lavaran todas las cortinas y alfombras. Quería borrar su aliento, su presencia. El sonido de las aspiradoras y el agua era como una sinfonía de renacimiento. Al atardecer, la casa estaba impecable. Olía a canela. Paseé por las habitaciones, abriendo todas las ventanas para que entrara el aire fresco. La luz del atardecer inundaba el salón, iluminando los rincones más oscuros. De pie en medio del salón, miré la gran foto de nuestra boda que aún colgaba en la pared. En ella, Adrián sonreía, abrazándome, y yo parecía feliz. Descolgué la foto, la miré por última vez y la quemé en el jardín. El fuego consumió su sonrisa falsa, convirtiéndola en cenizas que el viento se llevó. Tras resolver todo lo relacionado con Adrián, no me permití hundirme en la tristeza. La vida continuaba, y yo necesitaba vivirla mejor, de forma más brillante, para compensar los años perdidos. Con el capital obtenido del divorcio y mis ahorros, decidí empezar de nuevo, volviendo a mi verdadera pasión, la consultoría financiera y la auditoría. Alquilé una pequeña oficina en el centro, contraté a un par de jóvenes entusiastas y fundé una consultora financiera dirigida a mujeres. Me di cuenta de que muchas mujeres, como yo antes, sacrificaban sus carreras y, tras un divorcio, se sentían perdidas, sin saber cómo gestionar sus finanzas o proteger sus derechos. Quería usar mis conocimientos y mi dolorosa experiencia para ayudarlas. Los comienzos fueron duros. Tuve que buscar clientes por todas partes, trabajar hasta altas horas de la noche. A veces el cansancio me vencía, pero entonces recordaba a Adrián llamándome parásito, y eso me daba fuerzas para seguir. Quería demostrarle a él y al mundo que Valeria no era una flor de invernadero, sino un cactus resistente en el desierto. La gran oportunidad llegó una tarde de lluvia, cuando recibí una llamada de la señora Valdés, la esposa del presidente de un gran conglomerado, una mujer poderosa a la que una vez ayudé como intérprete en una recepción diplomática. Se había enterado de mi historia por la prensa y admiraba mi fortaleza. Hola Valeria. Tengo un proyecto de reestructuración financiera para nuestra cadena de moda y creo que nadie es más adecuada que tú.
Su voz sonaba cálida y llena de confianza. No podía creerlo. Era un contrato multimillonario y, lo que es más importante, el pasaporte de mi joven empresa al mundo profesional. Me volqué en el proyecto, trabajando sin descanso. El día de la presentación ante el Consejo de Administración, vestía un elegante traje blanco, con un maquillaje discreto pero una actitud segura. Me planté ante docenas de empresarios experimentados y expuse mi plan con fluidez, analizando cada cifra, cada riesgo y cada oportunidad. Al terminar, hubo un silencio seguido de un aplauso entusiasta. La señora Valdés se acercó a estrecharme la mano, con una mirada de satisfacción y respeto. Lo has hecho muy bien, Valeria. No me equivoqué contigo. Las mujeres nos levantamos donde caemos, y lo hacemos con orgullo. Ese apretón de manos y el contrato firmado marcaron un punto de inflexión en mi carrera. Mi empresa empezó a ganar prestigio. Los clientes llegaban sin cesar. Ya no era la esposa del diplomático Adrián, sino la directora Valeria, una mujer independiente, exitosa y respetada. 3 años pasaron volando, llevándose el dolor y trayendo madurez. Mi consultora creció, convirtiéndose no solo en un apoyo financiero, sino también en un refugio para mujeres que habían tropezado. Mi imagen comenzó a aparecer en revistas de negocios como un símbolo de renacimiento. En un viaje solidario a una cárcel de provincias, donde colaboraba en un programa de reinserción para presos, el destino me hizo reencontrarme con mi pasado. Hacía un sol abrasador, vestida con una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros, caminaba con los funcionarios por la zona de trabajo. A lo lejos, vi a un grupo de presos cavando la tierra. Entre ellos, una espalda encorvada me resultó familiar. El hombre se detuvo, se secó el sudor y levantó la vista. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo. Era Adrián. Pero no el Adrián elegante de antes. Era un hombre envejecido y demacrado, con el pelo casi blanco, la piel curtida por el sol y los ojos hundidos. Se quedó paralizado al verme. Se le cayó la azada de las manos. Sus labios agrietados se movieron sin emitir sonido. Me miró a mí, la esposa que despreció, ahora radiante, segura y respetada. El contraste entre nuestros destinos lo hizo encogerse de vergüenza. No me detuve, ni mostré desprecio ni lástima. Solo le hice un leve gesto con la cabeza, como a un viejo conocido, y seguí mi camino. Pero al alejarme, me giré. Adrián seguía allí, inmóvil, mirándome. Luego agachó la cabeza y sus hombros se sacudieron. Más tarde, un funcionario me contó que Adrián era uno de los presos más silenciosos. Trabajaba duro, pero todas las noches se sentaba a mirar por la ventana de su celda, suspirando. Una vez, cuando en la televisión pusieron un reportaje sobre mi empresa, se quedó mirándolo, con las lágrimas corriéndole por la cara. Les dijo a sus compañeros: «Esa es mi mujer, la mujer más maravillosa que perdí por idiota». Al oírlo, no sentí nada, solo una melancolía por el destino humano. La gente solo valora lo que tiene cuando lo pierde. Su arrepentimiento, aunque tardío, era el precio que debía pagar. Ese otoño fui la ponente principal en una gran conferencia de mujeres. El tema: superar la adversidad para reencontrarse. Un tema hecho a mi medida. En el escenario, bajo los focos, miré a los miles de asistentes y me emocioné. No empecé con teorías vacías, sino con mi propia historia. Las noches en vela estudiando un idioma, el momento en que vi a mi marido felicitar a otra, el giro de volante que me salvó la vida. Mi voz, tranquila y firme, llegó al corazón de cada persona. Muchos me preguntan si el divorcio es un fracaso, dije mirando al público. Y yo respondo que no. El divorcio no es un fracaso, es una selección. Es un proceso doloroso para eliminar lo que no merece la pena y quedarnos con nuestra esencia. No temáis a la ruptura, temed a vivir toda la vida en una vasija rota. Los aplausos resonaron. Muchas mujeres se secaban las lágrimas, encontrando fuerza en mi historia. Entre la multitud, mi mirada se detuvo en un rincón. Allí, una mujer mayor de pelo cano estaba sentada en silencio. Era Carmen, mi ex-suegra. Vestía ropa sencilla y parecía mucho más frágil. Me miraba desde el público, no con reproche, sino con admiración y arrepentimiento. Lloraba mientras aplaudía, sus manos temblorosas unidas como en una plegaria. Le sonreí, un gesto que era un perdón. Sabía que no había venido a pedir nada, solo a verme bien, a aliviar la culpa de unos padres que no supieron educar a su hijo. Al terminar, me rodearon con flores y felicitaciones, pero busqué con la mirada la puerta por donde Carmen se había ido. Se marchaba despacio, encorvada, su figura solitaria perdida entre la gente. No corrí tras ella. Entendí que algunas distancias son necesarias para la paz de ambos. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido.
Era mi ex-suegro, su voz temblorosa. Me pidió verme. Dijo que quería darme un regalo del pueblo. A pesar de mi agenda, acepté y lo cité en mi oficina. Llegaron con una cesta de huevos de corral, verduras frescas y arroz. Regalos humildes pero llenos de afecto. Verlos sentados, incómodos, en los lujosos sofás de mi despacho, me encogió el corazón. Valeria, hija, dijo mi ex-suegro con la voz quebrada. Te hemos visto en la tele, nos alegramos mucho de tu éxito. No tenemos cara para mirarte, pero hemos venido a pedirte perdón por última vez. Fue culpa nuestra, no supimos educarlo, y te hizo la vida imposible. Carmen, a su lado, lloraba en silencio. Me cogió la mano, una mano áspera pero cálida. Hija, perdóname. Sé que nos odias. Solo espero que seas feliz. Nosotros ya estamos al final de nuestros días, y esto es lo único que nos pesa en el alma. Miré sus cabezas canas, las manchas de la edad en sus manos, y todo el rencor se desvaneció. Ellos también eran víctimas de su propio hijo. Habían perdido a su único hijo, el honor familiar y a la nuera que los cuidaba. Su dolor era quizás mayor que el mío. Les cogí las manos con suavidad y les dije con sinceridad: Papá, mamá, el pasado ya pasó. Lo he dejado atrás. Ya no odio a Adrián, ni os culpo a vosotros. Cada uno tiene su destino. Yo estoy bien ahora, no os atormentéis más. Le pedí a mi secretaria que les trajera unas vitaminas y les di un pequeño sobre con dinero. Se negaron a aceptar el dinero, pero aceptaron las medicinas. No podemos aceptar tu dinero, hija, dijo mi ex-suegro, con los ojos llorosos. Con saber que nos perdonas, ya podemos morir en paz. Los acompañé hasta el ascensor. Al ver sus figuras encorvadas desaparecer, sentí un gran alivio. Por fin, había desatado el último nudo de mi corazón. Perdonar no es un regalo para los demás, es la liberación para uno mismo. Un fin de semana por la tarde, me regalé un paseo por la costa. Conduje mi descapotable blanco por la carretera junto al mar. El viento salado me alborotaba el pelo, trayendo el aroma de la libertad. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el mar de rojo. Las olas rompían suavemente en la arena. Paré el coche, me apoyé en la puerta y respiré hondo el aire puro. El teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de un socio, un hombre elegante y brillante que había conocido recientemente. ¿Estás libre esta noche? Conozco un restaurante increíble junto al mar. Me gustaría invitarte. Leí el mensaje y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Era un buen hombre, atento y sutil, muy diferente de la ostentación vacía de Adrián, pero no respondí de inmediato. Guardé el teléfono y seguí contemplando el inmenso mar. El sol se hundió, dejando un rastro de luz en el agua. Mañana sería un nuevo día, con nuevos planes y nuevos retos. No sabía qué me depararía el futuro. Quizás abriría mi corazón a un nuevo amor. O quizás seguiría felizmente soltera. Pero, fuera como fuese, sabía que estaría bien. Volví al coche y arranqué el motor. Su rugido se mezcló con el murmullo de las olas. Pisé el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante, hacia las luces de la ciudad que comenzaban a brillar a lo lejos. El camino por delante era largo y ancho, y este volante nunca más se lo entregaría a nadie.